aceite. Porque Jehová, a ver, leamos eso, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿A cuántos quieren que Dios les aparezca hoy? Dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Por eso le digo, Dios es un Dios de repente, hermano. Qué bonita alabanza, ¿no? ¿No sienten un ambiente bonito o es que yo estoy enamorado más de mi esposa hoy? ¿O se siente estresado? ¿Alguien se siente estresado, hermano? Lo liberamos ahorita o al terminar la... ¿Está bonito el ambiente o no? Hay calor, sí, pero es bueno, ¿verdad? Porque no todo el tiempo tenemos que estar cómodos. De vez en cuando hay que estar incómodos. Entonces dice, así mismo, un buey, un carnero para sacrificarlo de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. O sea, Dios puso una petición a cambio de que Él se aparecerá, ¿verdad? Mira el 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación. Diga conmigo, y vino toda la congregación. O sea, vinieron a ver ese sacrificio. Trajeron ese sacrificio a Dios. Y vino, dice, toda la congregación. Y se puso. ¿A dónde se puso? Delante de Jehová. Y mira el 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Qué se va a aparecer? ¿Y qué es la gloria de Jehová? Sus riquezas, todo lo que Dios tiene. ¿Alguien quiere esa riqueza? Cuando la gloria de Dios se aparece es para bendecirte, hermano. Diga conmigo y declaro que voy a ser bendecido. Diga. Pero dígalo así en el espíritu, no en la carne. Diga conmigo, hoy declaro, diga, que voy a ser bendecido. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Mire qué tremendo, hermano, es un principio tan poderoso aquí, ¿verdad? Que Dios manda a este pueblo. Todo esto es una sombra de lo que había de venir. Todos estos animales que Dios pide que sacrificaran, era una sombra del que había de venir, hablando de Cristo, ¿verdad? Hablando de Cristo. Ahora mire lo que dice Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Ese animalito sin defecto que habla de ofrecerlo a Dios, era una sombra de Cristo, de lo que había de venir. Y aquí habla de ese sacerdote, dice Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Mire que Jesús tuvo que venir a la tierra a participar de su carne, porque era de la única forma como Dios podía destruir las obras del diablo. Ahora Hebreos 9, 16 al 18. Mire lo que nos habla este pasaje. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Mire que cuando alguien tiene una riqueza y esa persona reparta la herencia, primero tiene que morir. Y dice aquí el autor que donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, o sea, del dueño. Mire el 15. El 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y el 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, ¿todos queremos apropiarnos del poder de Dios? Amén, muy. ¿Todos queremos apropiarnos del poder de Dios? Bueno, aquí le va la buena noticia. Para apropiarnos del poder de Dios hay que morir al yo. Diga conmigo, hay que morir al yo. Si yo quiero apropiarme, hermanos, del poder de Dios, tengo que morir, diga conmigo, a mis deseos, a mis derechos y a mi voluntad. Entonces, para apropiarnos del poder de Dios, Dios demanda ya no un animal de un año sin defecto. Ahora el animal soy yo.
Diga conmigo, ahora el animal soy yo. A ver, dígalo conmigo, ahora el animal soy yo. Entonces ahora ese animal soy yo. Por eso es que nadie ya viene con un ternero a la iglesia, un novicio, ¿verdad? Qué bueno que tenemos una propiedad grande, porque alguien trajera vacas y terneros y todo ahí. Pero no, ahora el animal soy yo. Ahora Dios pide que Él quiere estar conmigo y que Él quiere ofrecerme su gloria a cambio de que yo muera al yo. Amén, hermano. Lo lindo es que cuando yo muero al yo, diga conmigo, cuando yo muero al yo, hay fiesta en los cielos. Cuando un joven, cuando una mujer, cuando un hombre decide morir a sus derechos, decide morir a su voluntad y decide morir, ¿a qué más dijimos? Mis derechos, mi voluntad y mis deseos, entonces Dios hace fiesta, como hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento que tuvo que volver en sí. Y dice la Biblia que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a Dios. Ahora voy a volver a ti. Hazme como uno de tus jornaleros, porque ya no merezco ser llamado tu hijo. Entonces ese joven estaba renunciando a sus deseos, a su voluntad, ¿y a qué más? Y a sus derechos. Y hermano, por eso dice Lucas 15:10, que hay fiesta, dice, delante de los ángeles de Dios. ¿Por un qué? Por un pecador que se arrepiente. Porque cuando un pecador se arrepiente, está muriendo a sus deseos, está muriendo a sus derechos y está muriendo a su voluntad. Por eso dice en 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Es nueva criatura. Pablo, hermano, cuando Pablo dice, con Cristo estoy crucificado, quiere decir que él mató al hombre viejo, ¿verdad? Sepultó al hombre viejo. Con Cristo estoy crucificado, dice, y ya no vivo yo, porque el yo se murió. Ahora, dice, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice, a sí mismo por mí. Entonces, la Biblia dice que en el cielo hay calles de oro. Dice que en el cielo hay un mar de cristal. Entonces, mire, cuando uno celebra un funeral terrenal, hay tristeza, hay llanto, hay dolor. No es fácil matar al hombre viejo. Mire, el domingo pasado hablamos de los pensamientos, ¿verdad? Que dice la Biblia, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo, pastor? Que yo ya no tengo envidia en mí, yo ya no tengo vanidad, yo ya no tengo crítica, yo ya no tengo falta de perdón, ahora soy libre, ahora yo lloro por las almas perdidas, ¿verdad? Cuando veo a un pecador que está volcado en la droga, en el alcohólico, si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo que llorar por esa persona, hermano, en vez de burlar y hacerle lástima nada más. Cuando yo tengo la mente de Cristo, yo tengo que llorar y sufrir por eso. Entonces la Biblia dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay 7 tipos de mente en la Biblia. Está la mente cauterizada, está la mente corrupta, está la mente carnal, pero la de Cristo es el último nivel. Hablábamos el domingo pasado de tener el corazón de Cristo. Bienaventurados los de corazón limpio, dice, porque ellos verán a Dios. Y hablábamos que mis peores enemigos están adentro de mí. ¿Se acuerda que habían 3 enemigos el domingo pasado adentro de mí? ¿Se acuerda de ese corazón? Que habló Marcos 7:21. Del corazón, dice, ¿salen qué? Los adulterios, las fornicaciones, los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, las vanaglorias. Todo eso sale de adentro del corazón, dice la Biblia. Pero qué bueno que el domingo pasado limpiamos el corazón. ¿Alguien limpió el corazón el domingo pasado? Amén. Entonces hablamos de tener una mente de Cristo. Hablamos de tener un corazón de Cristo. Pero ahora vamos a hablar de tener una muerte de Cristo. Diga conmigo, una muerte de Cristo. El sacrificio más supremo que un creyente
puede ofrecer a Dios, hermanos, es morir al yo. Esto es más que tener intimidad con Dios. Porque cuando yo muero al viejo hombre, el diablo pierde todo poder en mí. El sacrificio más alto que un creyente pueda ofrecer no es ayuno, no es oración. Todo eso es bueno. No es dar $1 millón para pagar el campamento. Todo eso es muy bueno, ¿verdad? Pero el sacrificio más supremo que un creyente puede hacer, hermanos, es morir al yo. Diga conmigo, morir al yo. Porque cuando tú mueres al yo, entonces te apropias del poder de Dios. Entonces te apropias del poder de Dios. Pablo dice en Filipenses 3:10 que el anhelo de él, dice, es conocer a Dios en el poder de la resurrección. Ese es el anhelo de Pablo. Dice, el anhelo mío, dice, es conocer a Jesús en el poder de la resurrección. Pero para conocer a Jesús en el poder de la resurrección hay que morir al viejo yo. ¿Ok? Le estoy poniendo estructura a esto para que entendamos. En 2 Corintios 4, del 10 al 14, Pablo habla de una muerte aquí. Y esa muerte se refiere al yo. Dice Pablo, llevando en el cuerpo, dice, siempre, por todas partes. ¿Qué llevamos? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Por eso, hermanos, hemos hablado de los pensamientos de Jesús, hemos hablado del corazón de Jesús, pero ahora vamos a hablar de llevar. ¿Qué cosa? La muerte de Jesús. Dice Pablo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿En quién? En nuestros cuerpos. ¿Y cómo se llama eso? El poder de Dios. Mire el 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Verdad? Entonces, cuando hay un velorio terrenal, la gente llora, hay tristeza, porque ha partido una persona de este planeta Tierra. Pero cuando hay un velorio espiritual, hermano, hay fiesta en los cielos. Cuando hay un velorio. O sea que hoy lo que queremos es celebrar el velorio de la iglesia del Buen Pastor. Un amén, hermano. ¿Alguien se quiere morir hoy? ¿Al viejo hombre? ¿A la vieja mujer? ¿A esa carne? ¿A esos malos deseos? ¿A esos derechos? ¿A esa voluntad? Bueno, hoy vamos a celebrar el velorio de la iglesia del Buen Pastor. Pégale un codazo que está a su lado y diga, voy a celebrar mi velorio, hermano. Amén. Hoy se va a morir esa vieja mujer. Hoy se va a morir ese viejo hombre. Ahora, ¿sabe usted que este velorio, los ángeles se gozan en el cielo? Porque una iglesia está muriendo a la carne, a los deseos, a los derechos. Así que vamos a celebrar el funeral. Diga conmigo, vamos a celebrar el funeral en grande. Amén. Vamos a celebrarlo.
Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Este es un velorio celestial. Amén, hermano. Y esto no lo copié del internet, me lo puso Dios. Me ha costado hilos del alma hacerlo, porque esto causa críticas, hermanos, y un montón de cosas, ¿verdad? Porque cuando no queremos morir a la carne, se nos revuelve el viejo hombre, ¿verdad? Y salen un montón de cosas, pero Dios va a matar a ese viejo hombre en esta noche, ¿verdad? Esa vieja mujer. Entonces, hablábamos de apropiarnos del poder de Dios. Entonces, al final, ¿verdad? Vamos a sepultarlos. Amén. Porque hoy es un velorio para la iglesia. Un velorio para la iglesia, el buen pastor. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado y te van a matar a ese viejo hombre, hermano. Dígale. Este es el sacrificio más difícil de un cristiano. El supremo sacrificio, hermano. Yo creo que le hubiera puesto en enseñanza el supremo sacrificio. Porque de este sacrificio se desprende todo lo que Dios tiene para ti. O sea, hermanos, que para apropiarnos del poder de Dios hay una ley de intercambio. Diga conmigo, hay una ley de intercambio. Que cuando yo decido morir a mis derechos, cuando yo decido morir a mis deseos, cuando yo decido morir a mi voluntad, entonces Dios me entrega su gloria. Entonces Dios me entrega su riqueza. Entonces Dios me entrega su testamento. ¿Verdad? Hay un intercambio. Mire, si usted le da a Dios un poquito, Dios te va a dar un poquito. Si tú le das a Dios el 25% nada más, el 25% te va a dar Dios. Si tú le das las migajas a Dios de tu vida, Dios te va a dar migajas. Si tú le das el 50% a Dios de tu vida, Dios te va a dar el 50%. Si tú le das el 75% de tu vida, Dios te va a dar el 75%. Si tú le das el 100% de tu vida, Dios te dará el 100%. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos, verdad? Al que le dio uno, no lo puso a trabajar y Dios no le dio nada, porque no hizo nada. Entonces hay una ley de intercambio, hermano, cuando queremos apropiarnos del poder de Dios. Entonces Dios dice, tú mueres al yo y yo te doy mi gloria. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que se vista de lino fino, con una túnica blanca, con una corona que diga santidad a Jehová. Adorna el templo y que vengan sus hijos también. Y después que vengan sus líderes. Y después que venga toda la congregación. Así es que lo que vemos ahí es un velorio celestial y espiritual, ¿verdad? Que Dios pide de su pueblo para que Dios siempre pueda estar con ellos. Así que póngale mucha atención a este mensaje, hermano. Los que se van a salir, sálganse, ¿verdad? Pero ya no se salgan más. Entonces, el versículo de Juan, capítulo 3, verso 34, mire lo que dijo Jesús. Juan 3, 34, hablando de la ley de intercambio. La ley de intercambio. ¿Qué dice? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Diga conmigo, Dios no da el Espíritu por medida. Jesús
Hermanos, como Él se dio todo a Dios, entonces Dios le dio todo a Él. ¿Verdad? Jesús tuvo que morir. Como Dios todopoderoso, Jesús tuvo que morir. El diablo se le aparece en el desierto y le dice: convierte esas piedras en pan. ¿Usted cree que Jesús podría haber convertido las piedras en pan? Claro, Él era Dios todopoderoso. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque dijo: tengo que renunciar a ser el Dios todopoderoso. Porque Dios le prohibió a Jesús actuar como un Dios todopoderoso. Por eso es que Jesús tuvo que depender del Espíritu Santo los 33 años que estuvo aquí en la tierra. Por eso es que dice que Dios no da el Espíritu por medida, ¿verdad? Dios lo da todo. Entonces, ¿por qué no nos usa a nosotros? Porque le damos las migajas de nuestra vida al Señor. Si usted y yo nos damos todo a Jesús, Jesús nos da todo a nosotros. Si usted y yo nos damos todo a Dios, Dios nos da todo a nosotros. Por eso es que a veces miramos hombres y mujeres de Dios, que como Dios los usa, porque se han dado a Dios. Entonces, si no nos damos a Dios, hermanos, todo, Dios no se va a dar a nosotros. Por eso dice ahí, Dios nos da el Espíritu, dice, por medida. Usted sabe que cuando Jesús fue al desierto, aunque Él tenía su cuerpo de carne, pero era un cuerpo sin pecado, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, Él tuvo que ir al desierto 40 días a matar el yo. Y después de 40 días, dice la Biblia, se enfrentó con el diablo. Entonces Jesús tuvo una lucha en esos 40 días a renunciar a actuar como Dios todopoderoso y depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermano, Dios nunca da poder si no hay una relación. Dios nunca da poder si no hay una intimidad con Dios, si no hay una vida de oración. Dios nunca da poder si no hay ayuno, hermano, porque el ayuno es el arma que hace que la carne muera. Dios nunca da poder, hermano, si no hay una vida de obediencia a Dios, ¿verdad? Pero sobre todo, Dios nunca da poder si no nos damos en sacrificio vivo a Él. Dios nunca nos va a dar ese poder. Usted sabe que en el calendario judío, la fiesta más importante en el calendario judío en el año es la fiesta del día de Yom Kippur. ¿Qué se hace ese día? Ese día, hermanos, se celebra porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo celebró. Dios dijo: unten en las puertas de las casas, maten un animal y unten en los dinteles de la casa la sangre de ese animal, porque yo voy a pasar a la medianoche con el ángel de la muerte. Y donde no haya sangre de ese animal, va a haber un muerto. Entonces, ¿qué hubo ahí? Hubo una protección de la sangre de un animal. Bueno, ahora, hermano, ahora mi casa está cubierta por la sangre de Cristo, pero también por el sacrificio por el cual yo me entrego a Él. Que mi casa sea un lugar donde habita la presencia de Dios, donde vive la presencia de Dios. Que si yo me encierro en el closet, ahí Dios me habla. Que si yo me encierro en mi cuarto, ahí Dios me habla. Por eso para los judíos el día de Yom Kippur, ¿verdad?, era un día, el día de la expiación. De ahí salió ese canto: llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Tenía que llevar un animal la persona. Ahora, cuando yo traigo mi carne a ofrecerla en sacrificio, es entonces donde Dios se aparece con toda su gloria para bendecirme y me da un cheque en blanco y me dice: ¿qué necesitas? Como cuando un hijo se porta bien, ¿no? O una hija se porta bien. Y el padre le dice: ¿qué necesitas? Como decían los reyes de antes: pídeme hasta la mitad del reino que te lo doy, porque la otra mitad ya se la había dado. En otras palabras, te doy el reino entero. Entonces, hermanos, en este pasaje nos enseña ese es el misterio, ¿verdad? Que cuando hay una vida fluyendo total en el Espíritu Santo, entonces Dios se manifiesta con poder
y gran gloria. Entonces el poder de Dios requiere una muerte. Diga conmigo, el poder de Dios requiere una muerte. Una muerte a mis derechos, una muerte a mis deseos, una muerte a mi voluntad, ¿verdad? Entonces, si te comprometes un poquito, entonces Dios se compromete un poquito contigo. Pero qué lindo es cuando nos decidimos morir a todas esas cosas que Dios nos pide y ofrecer ese sacrificio supremo a Dios. Entonces donde Dios se manifiesta de una manera muy especial. Ahí es donde se muere el viejo hombre. Ahí es donde se muere en la enfermedad. Ahí es donde se mueren los fracasos. Ahí es donde se mueren las derrotas. Ahí es donde se mueren los vicios. Ahí es donde se muere esa falta de perdón. Ahí es donde podemos entrar, hermanos, al lugar santísimo. Entonces es bonito tener la mente de Cristo. Es bonito tener el corazón de Cristo. Es bonito tener intimidad con Dios. Pero es más bonito matar al yo. Matar el hombre viejo. Eso es lo más lindo. Cuando algo es un sacrificio, hermanos, si no mueres, no es sacrificio. Si no hay una muerte, entonces no es sacrificio. Tenemos que morir a algo para que haya una muerte, ¿verdad? Tenemos que morir a algo para que haya una muerte. El problema nuestro es que queremos tener control de nuestra vida. Por eso Dios no se da y ni se va a dar, ¿verdad? Porque para que Dios se dé, tiene que haber un sacrificio supremo, que es la muerte al yo. Cada vez que Jesús quería bendecir a alguien, les pidió que hicieran un sacrificio. Cada vez que Dios lo va a bendecir a usted y me va a bendecir a mí y lo va a bendecir a usted, Dios pide un sacrificio, hermano. Como siempre hemos dicho, Dios no da nada gratis, ¿verdad? Entonces el cristianismo de hoy no quiere hacer un sacrificio. El cristianismo de hoy no quiere hacer nada, lo quiere todo gratis. Los cristianos quieren que Dios los bendiga viendo la película mexicana. Y así no se puede. Cuando usted no se compromete a servir a Dios, hermanos, las bendiciones no van a poder fluir. Porque sacrificio requiere un compromiso con Dios. No con el pastor de la iglesia, es con Dios. Yo no tengo un compromiso con ustedes, yo tengo un compromiso con Dios. De estar aquí los 52 domingos del mes, los 52 viernes del mes. Y cuando no estoy es porque ando en misiones o ando haciendo la obra de Dios. Pero es un compromiso con Dios. Trueno, llueve, relampaguee, tengo que estar acá. Entonces el cristiano de hoy quiere éxito pero sin compromiso. Quiere victoria sin compromiso. Quiere profesión sin estudiar. Pero así no sucede eso. Entonces los que han sacrificado algo, viene una bendición tan grande, hermanos, que nunca habías recibido. ¿Alguien cree eso? Los que tienen compromiso con Dios, los que tienen sacrificio con Dios, viene una bendición tan grande que yo puedo percibir, hermano. ¿Verdad? Que nunca mis manos las han tocado. Que nunca mis ojos lo han visto. Milagros de cuarta dimensión donde está el lugar santísimo. Esos son los milagros que Dios tiene preparados. Mire lo que dice Romanos 12:1. Dios nunca hace nada sin recompensarte. Cada vez que tú haces algo, Dios te recompensa grandemente. Mire lo que dice este pasaje. Así que, hermanos míos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ya no en sacrificio muerto, ya ahora es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional. Ahora, ¿cómo vas a presentar tu cuerpo en un sacrificio, verdad, que está muerto? No, es en un sacrificio vivo. Ahora, mire lo que significa esto, ¿verdad? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, que es nuestro culto racional. Sacrificio vivo significa que te está pidiendo que le prediques a tu vecino que se está muriendo de cáncer. Eso significa sacrificio vivo. Que le hables a tu familiar que está atado al alcohol, a la droga, a la brujería, a las ataduras de los vicios. Eso significa sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Porque predicar a Cristo requiere un sacrificio. Número 2, sacrificio significa ser atraído cerca de Dios.
ser atraído cerca de Dios, porque ahí es donde Dios te empodera. O sea que mi sacrificio vivo que yo traigo a Dios, eso me hace ¿qué? Estar cerca de Dios. Dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios como cualquiera habla a su compañero, dice. Y número 3, sacrificio vivo significa negarse a sí mismo. Y Dios lo ve como el sacrificio supremo. O sea que cuando yo digo muero a mis derechos, muero a mis deseos, muero a mi voluntad, muero a mis pasiones, muero a mis tentaciones, muero a todo deseo de la carne, Dios lo ve, hermanos, como un funeral para empoderarte, para bendecirte. Amén. Pocos lo quieren creer, pero bueno, gloria a Dios por lo poco que lo creen. Primera de Pedro 2:5. Este servicio está bien raro, hermano, esta predicación. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. La adoración es un sacrificio espiritual. Y adorar no solo es cantar. Cantar es una parte de la adoración. Adoración es vivir un estilo de vida que a Dios le agrada. Que la misma vida que vives en la iglesia la vives en tu vida privada, la vives en tu trabajo, la vives en el camino, en la calle, por donde andas. No tienes dos caras, tienes una sola cara. Eso es un sacrificio espiritual. Alabar a Dios, ofrendar, ayunar, servir, ¿verdad? Todo eso, hermanos, es un sacrificio espiritual, ¿verdad? Y Dios lo ve como un acto supremo de sacrificio. Por eso dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces esa es la ley del intercambio. Diga conmigo, esa es la ley del intercambio. Cada vez que Dios te ve orando, cada vez que Dios te ve ayunando, cada vez que Dios te ve sirviendo, cada vez que Dios te ve, ¿verdad? Luchando con una crisis, con una tentación, con una enfermedad, y soportas eso, entonces Dios se acerca a ti. Por eso dijo ahí Aarón, ¿verdad? Dios hoy, dice, se va a revelar a nosotros. Y Dios dice, porque quiero darles mi gloria. O sea, mi riqueza, mi herencia. Por eso Jesús dijo en Mateo 28:18, toda autoridad se me ha sido dada. Dijo, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. Porque yo me di todo a Dios, Él se ha dado todo a mí. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán, hermanos, vemos que los cielos se abrieron, ¿verdad? Y el Jordán quiere decir morir al yo. Eso quiere decir el Jordán, morir al yo. Porque el bautismo tiene un simbolismo de muerte y resurrección. ¿Por qué hay hermanos que no se quieren casar? Porque no quieren morir al yo. Porque hay hermanos que no quieren servir en la iglesia porque no quieren morir al yo. Porque hay hermanos que no quieren dejar las mañas porque no quieren morir al yo. Se les predica y se les predica y se les predica y siguen los mismos. No me mire así porque me pone nervioso, hermano. Pero así es. Hay gente que no quiere cambiar. Puede venir el apóstol Pablo aquí de pastor y van a seguir carnales. Puede venir Pablo, fue pastor de la iglesia de Corinto. El mismo Jesús puede venir, hermano, y hay gente que no va a cambiar. Qué bueno que no hay de esos acá, ¿verdad? Entonces, Dios lo miró como una semilla. Mire que el sacrificio, Dios lo miró como una semilla para bendecirte. O sea que mi sacrificio a Dios, mi muerte al yo, mi muerte a mi derecho, mi muerte a mi deseo, mi muerte a mi voluntad, Dios lo ve como una semilla para bendecirme. En el seminario allá en Castell tengo muchas jovencitas de alumnas. Y este jueves tocamos el tema de la virginidad, ¿verdad? Porque estábamos hablando de María. Estábamos hablando del sermón del monte. Que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, dice el Señor. ¿Verdad? Y habla de todo eso, de la fornicación, del adulterio. Y les decía a las jovencitas yo, que cuando una joven llega virgen al matrimonio, cuando un joven llega virgen al matrimonio, esa es una semilla para que Dios
hermanos, nunca parte la bendición de ti. Y me decía una de ellas, ¿y la virginidad se la pide Dios nada más a la joven o al joven también? Le digo yo, al joven también. Porque cuando el joven llega virgen al matrimonio, no le lleva una puerta abierta a Satanás. Porque su mente va limpia, va pura. No ha despertado la bestia, ¿verdad? La bestia está dormida. Una vez prediqué el sermón aquí, yo no despiertes la bestia si eres virgen. Despiértale el día que te casas, dale vuelo a la hilacha que no hay problema. Pero antes de casarte, no, mantente virgen en el matrimonio hasta que llegues al matrimonio. Gloria a Dios. Bueno, ya los vírgenes se acabaron, las vírgenes también, ¿verdad? No, sí tenemos. Gloria a Dios que tenemos. Entonces Cristo murió por usted y por mí, hermano. Ahora nosotros tenemos que morir por Él. Hay un canto en el himnario bautista que dice, mi vida di yo por ti, ¿qué has dado ahora tú por mí? Cristo murió por mí, ahora yo tengo que morir por Él. ¿Morir a qué, pastor? A mis derechos. ¿Morir a qué, pastor? A mis deseos. ¿Morir a qué, pastor? A mi voluntad. Esa es la ley del intercambio. Dios dice, yo quiero que mueras para mí. Por eso Pablo dice, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. El mundo cruel, ¿verdad? Hay un canto que dice, adiós mundo cruel que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Entonces ese mundo cruel ya no está en mí, porque ha habido una muerte. Entonces, ¿cuántas veces a usted, hermano, le han ofendido? ¿Cuántas veces a usted le han criticado? ¿Cuántas veces a usted, hermano, las personas que menos usted pensaba, lo salieron traicionando o hablando de usted? ¿Sabe que esa es la mejor oportunidad para que usted celebre su funeral? Cuando alguien te ofendió, cuando alguien te dañó, cuando alguien te hizo daño, es una oportunidad para que tú no te defiendas, sino que mueras al yo. Muere tus derechos, muere tus deseos. ¿Cuánta gente ha hablado de mí? Y aquí estoy, no me han hecho nada. Y cada vez que me ofenden, me humillo. Una vez un hermano me dijo, pastor, si quiere vamos, me dijo, nos defendemos. Yo me dijo, fui karateca en mi país. No, tranquilo, brother. No, el Señor tiene ángeles que son karatecas, le digo. ¿Verdad? Pero así es. Cuando usted lo han ofendido, es una oportunidad para que usted muera a esa violencia que usted quiere ir a hacer. Es una oportunidad. Por eso, usted quiere salvar su matrimonio. Cuando hay problemas, muera a sus derechos, muera a sus deseos, muera a su voluntad. Porque hay mujeres que reclaman sus derechos. Tengo derecho en Estados Unidos y yo aquí la mujer vale más que Estados Unidos y yo contigo. Pues pelee sus derechos y ahí va a quedar sola divorciada. Ríndale sus derechos al Señor, hermano. Ríndele tus deseos, ríndele tu voluntad. Olvídate de que el Estados Unidos te apoya. No, eso te va a destruir más bien, porque vas a perder tu marido. Renuncia a esos derechos del mundo y muere a ti mismo. Primera de Pedro 4:1. Mire cómo celebramos esa muerte espiritual, ¿verdad? Dice aquí Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cuando yo, hermanos, muero al yo, entonces el pecado ya no tiene poder en mí. ¡Qué tremendo! Pero hay gente, hermanos, que no puede dormir con la luz apagada, ¿verdad? Porque tienen miedo. Yo fui al lago allá al campamento con unos hermanos ahí, como a las 12 de la noche. Digo, yo voy a probar si estos hermanos tienen miedo. Y andábamos como 3 ahí. Oyeron ese ruido. ¿Cuál ruido, pastor? Yo oí un ruido feo. Le digo, vamos. Salimos, hermano. Estos son cobardes, dije yo. Son las 12 en punto, le digo, de la noche. La hora de Satanás. Salimos, hermano, ya, hermano. Con estos líderes estoy perdido, dije yo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa padecer en la carne, pastor? Renunciar a mis derechos, renunciar a mis deseos,
renunciar a la voluntad. Porque al morir al yo, hermanos, diga conmigo, al morir al yo es el camino antiguo para tener el poder de Dios. Ese es el camino antiguo. El morir al yo es el camino antiguo que nos lleva a tener el poder de Dios. Entonces, Él es el modelo perfecto para nosotros, seguir, ¿verdad?, ese camino. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 9:23. Gloria a Dios. Lucas 9:23. Quiero que lea este pasaje. Dice y decía, ¿a cuántos? A todos. Y decía a todos. ¿Qué les decía? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz. ¿Solo cuando tengo crisis? Una cruz como esta es, hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese. ¿A quién? Al yo, al viejo hombre. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué tiene que hacer? Y tome su cruz, dice, cada día. O sea que cada día, hermano, yo tengo que morir a mis derechos. Cada día tengo que morir a mis deseos. Cada día tengo que morir a mi voluntad. ¡Qué tremendo! Entonces, este es el mensaje para todo aquel que quiera ser un discípulo. Porque en la iglesia hay multitudes, hay seguidores, hay cristianos y hay discípulos. Las multitudes y los seguidores, cuando reciben el milagro, se van. Por eso es que en la iglesia hay multitudes, hermanos, como puede estar llena, puede estar vacía. ¿Verdad? Porque a veces en ese grupo están las multitudes y están los seguidores. Pero eso andan buscando nada más milagros o el bien para ellos. Si no hay milagros en la iglesia, no, dicen, vamos, de esta iglesia no hay milagros. Y están los cristianos. Los cristianos son aquellos que cuando viene un pleito en la iglesia se van. Abandonan la iglesia. No, dicen, vámonos de esta iglesia. Esta iglesia es un desastre. Pero el discípulo es aquel que muere junto con ese pastor que Dios puso ahí. El discípulo es liberado para liberar a otros. El discípulo es sanado para sanar a otros. El discípulo fue salvado para salvar a otros. Entonces Jesús le está hablando a los discípulos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser discípulo, si alguno quiere morir al yo, a sus deseos. Espero que todos pasen aquí por celebrando su funeral, ¿verdad? Porque son pocos los que quieren. O sea que si el líder, hermano, no está dispuesto a morir, no debería de ser un líder, sin importar los talentos y todo el potencial que tenga. Entonces, ¿cuál es la cruz? Ese viejo hombre. ¿Cuál es la cruz, pastor? Esos deseos carnales. ¿Cuál es la cruz? Eso que te ata. ¿Cuál es la cruz? Esa falta de perdón. ¿Cuál es la cruz? Ese odio. ¿Cuál es la cruz, pastor? Mis derrotas, mis fracasos, mis enfermedades, mi lucha. Esa es la cruz. ¿Y qué tenemos que hacer con la cruz? Cargarla y seguir a Jesús. O sea que mis luchas y mis pruebas no me deben de impedir seguir a Jesús. Una vez puse a dirigir a un hermano, me dice, pastor, no puedo dirigir ahora. ¿Por qué no puedes, brother? Tengo una lucha, me dice. ¿Y una lucha te va a ganar para que no dirijas? ¿Te imaginas si yo predicara solo cuando no ando lucha? ¿Cuándo voy a predicar entonces? Si todo el tiempo ando lucha. Pero es con tus luchas, hermano. Por eso dice aquel corito, en las luchas y en las pruebas, el creyente sigue adelante. En las luchas y en las pruebas, el discípulo sigue adelante, solo se detiene para predicar. No negocia la bendición. Disculpe, hermano, pero el día domingo yo tengo un trato con Dios. Antes de meterme al pastorado, fui supervisor de mantenimiento en una tienda. Y le dije al jefe, una cosa sí le voy a decir, lo que yo el domingo no se lo puedo trabajar. Yo le trabajo de lunes a sábado, pero yo el día domingo yo no se lo puedo trabajar. ¿Cuál es la razón? Me dijo. Soy cristiano, le digo, y sirvo en la iglesia y tengo un compromiso con Dios. Si tú quieres, yo te puedo venir a trabajar después de que yo salga de la iglesia o antes. Pero ese tiempo que yo tengo compromiso con Dios, yo no puedo venir.
me cae bien, me dijo, tu sinceridad. ¿Sabes qué? Me dijo, quedas aceptado. Y me dieron el trabajo. Y como era una tienda que se abrió, él me decía, Saúl, por favor, después de que sales de la iglesia, llevas a comer a tu familia a un restaurante, puedes regresar a trabajar unas 3 horas, yo vengo de felicidad. Pero él respetaba ese tiempo con Dios. Porque yo, hermano, tengo un compromiso con Dios desde antes de ser pastor. Mi esposa lo sabe muy bien. Nosotros nunca perdíamos un culto en la iglesia. No critique mis bendiciones porque tienen un sacrificio. Si algún día me ven un helicóptero ahí, que ya viajo en helicóptero, no me critique. No me critique. Ahorita nadie me critica porque ando en un Nissan Versa. Pero si me ven un BMW como el de Carol ahí, no me critique. Porque Dios nunca te va a dejar sin recompensa cuando ofreces un sacrificio a Dios. ¿Sabes por qué soy bendecido yo? Porque nos sacrificamos para Dios. Mi esposa se sacrifica para Dios. Ella fue a hacer tacos ahora a los coreanos ahí para pagar ese campamento. Nadie sabe. La hermana Katy y el hermano Galindo ahí están cada mes. Y después vienen al servicio. Nadie lo sabe. Pero Dios lo sabe. Y por eso mi esposa es bendecida. Por eso es bendecida. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz? Negarse, dice, a sí mismo. ¿Cuántas veces, hermano, este mensaje, verdad, no lo quiere la iglesia? Estos mensajes no son muy populares en la iglesia, de tomar la cruz de Cristo. Predíquenos, pastor, de prosperidad, ¿verdad? Como usted predique esos mensajes positivos, pero no los predique de tomar la cruz. Pues dice que tomando la cruz, brother, es que vas a tener prosperidad. No hay otra forma para poder tener prosperidad. Entonces la iglesia quiere todo gratis y se les olvida que hay un precio que pagar. Niégate a ti mismo, dijo Jesús, toma tu cruz cada día. ¿Y qué dice después? Sígueme. Qué tremendo. Y esa cruz, esos derechos, esos deseos. Entonces Cristo dice, sígueme. Entonces no seas de la multitud, hermano, no seas de los cristianos, sé discípulo. Sé discípulo porque ahí es donde está la bendición de Dios. Vamos a terminar, ¿verdad? Para poder matar a ese viejo hombre, para morir a ese funeral. Dios está mirando el rendirte a tus derechos, el rendirte a tus deseos y el rendirte a tu voluntad. Entonces Dios dijo, ¿verdad?, que iba a llamar a Aarón, a sus hijos, a los ancianos, ¿verdad?, y después a la congregación entera. Entonces vamos a hacer la conclusión, que es lo más difícil. A ver si me arreglan eso ahí, ¿verdad? Porque hoy vamos a celebrar ese funeral. Amén, hermano. No los veo muy animados. Nadie quiere morir a sus derechos, ¿verdad? Es el sacrificio más difícil y yo lo entiendo, hermano. No lo voy a criticar si no pasa. Esto es un asunto entre usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque esto es una muerte voluntaria. Esto no es porque el pastor te lo pide. Esto no es porque Dios te lo pide. Yo decido morir. Diga conmigo, yo decido morir. Usted no tiene idea de las luchas que yo estuve al preparar este sermón. Pero yo decido morir cada día. Yo le digo, Señor, yo pongo ese animal en el asador todos los días. ¿Sabe usted que aquí vienen a hacer brujería por mí de vez en cuando? Ahí hallamos candelas, mire, donde matan animales y todo, para que mi esposa y yo nos agarremos del chombo y nos destruyamos. Gracias a Dios que tengo una mujer que está en un alto nivel, ¿verdad?, que el diablo nunca nos ha podido destruir. Por eso el 23 de septiembre vamos a tirar la casa por la ventana porque nos volvemos a casar. 25 años de guerra. No sé quién ha sido más guerrero, si ella o yo. ¿Ah? Oh, diciembre. Diciembre 23, hermano. Anótelo ahí. Anótelo. Si usted no viene a mi boda, se muere el 23 de diciembre. Aquí lo vamos a crucificar, ¿verdad? Entonces, Dios nos pide ese sacrificio de morir al yo. Entonces, esto es lo más difícil de estos 6 sermones que he predicado. Entonces, yo voy a hacer algo profético. Quiero que mis hijos primero pasen. Está Robin aquí, está Isaí, está Damaris, está Levi Jr., pero se lo voy a entregar al Señor también. Quiero que Robin pase, Isaí pase y Damaris pase
y se miren ahí, ¿verdad? Miren el féretro de ellos ahí en ese ataúd. Vamos a hacer algo lo que hizo Aarón. Amén. Porque mis hijos todos se los hemos entregado al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que el grupo adore. Comiencen a adorar. Y después que mis hijos pasen, quiero que pasen los varones líderes. Pasen los ancianos. Quiero que pasen los ancianos por aquí. Y miren su féretro ahí. Y se queden aquí en el altar. Vamos a hacer lo que hizo Aarón. Pasen los líderes que quieran morir. Esto no es una obligación, hermano. Esta es una muerte voluntaria. Vengan a ver su féretro aquí. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y después que pasen los varones, quiero que pasen las mujeres líderes. Todas las mujeres líderes que quieran morir hoy, vengan y pasen. Y grábenmelos en el internet ahí. Déjenmelo grabado. Y si usted está viéndolos en el internet también, ahí donde usted está, haga algo profético para morir al viejo yo. Todas las mujeres líderes que quieran morir, pasen. Si ya pasaron los varones, ahora pasen las mujeres líderes. Aleluya. Gracias, Jesús. Y se quedan aquí, hermanos, para orar. Y después pueden ir pasando toda la congregación que quieran morir al viejo yo. Todas las mujeres y los varones que quieran morir, vengan al altar. Aleluya. Oh precioso Cordero. No se quede con la multitud. No se quede de cristiano, sea discípulo. Dice la Biblia que Jesús en su carne murió para destruir el pecado. Y ahora cada uno de nosotros vamos a morir. Vamos a morir a mi deseo. Vamos a morir a mis derechos. Vamos a morir a mi voluntad, a mis pasiones, a mi carne. Aleluya. Precioso Jesús. Espíritu Santo.
cuando yo decido morir a mis derechos. Ahora tú me das tus derechos. Cuando muero a mi voluntad, tú me das tu voluntad. Cuando a mí muero a mi deseo, tú me das tu deseo, Dios. Oh, precioso Jesús. Cántanos, llévanos al lugar santísimo. Llévanos, oh Padre, al lugar santo. Estamos en el lugar santísimo, por donde el sacerdote pasa, por el altar de bronce. Sacrificamos nuestra vida. Sacrificamos, oh Dios, en esta noche, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Usted que nos mira en el internet en esta noche, fuera ahí donde está, agarre el profético, fuera sus derechos, fuera su deseo, fuera su voluntad. Precioso Jesús. Hacemos un acto voluntario de morir al yo, de morir, oh Dios, a las tentaciones, de morir a los pensamientos que no están alineados contigo, de morir a esas emociones caídas, de morir a esa voluntad caída. Hoy morimos al viejo yo, Padre. Hoy nos damos todo a ti, para que tú te des todo a nosotros. Como Jesús, que se dio todo a Él, se dio todo a ti, para que tú le dieras todo lo tuyo. Como Él dijo, Padre, todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo. Algo va a pasar en tu vida después de esta noche, hermano. Vamos a tomar esa cruz cada día. Hoy hacemos un acto voluntario. Hoy hacemos un acto profético de morir, Señor, a la derrota, de morir al fracaso, de morir a las malas noticias, de morir a las obras del diablo, de morir a los pleitos carnales, de morir a los celos carnales, de morir, Señor, a las intenciones carnales, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, oh Padre mío. Aleluya, aleluya. Oh precioso Cordero.
usted no muere al viejo yo, es que todavía usted tiene miedo. Tiene miedo de muchas cosas. Por eso es que este es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Yo no lo critico porque usted no pasa. Esto es algo profético, hermano. Es un acto de fe. De que andamos por fe y no por vista. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, voy a hacer una oración. Quiero que toda la iglesia la haga conmigo. Diga conmigo: Señor, creo en la ley del intercambio. A la medida que yo me dé, es a la medida que tú te vas a dar a mi vida. En este día presento mi cuerpo, presento mi alma, presento mi espíritu en sacrificio vivo. Señor, ahora mismo rindo mis derechos a la duda, a la incredulidad, a mis deseos, a mi voluntad, a mi carne, a mi vieja naturaleza. Digo, Padre, recibo ahora mismo tu poder, tu presencia, tus bendiciones como un intercambio. De hoy en adelante, mi vida será un continuo sacrificio y tu fuego siempre estará encendido. En el nombre de Jesús. Padre, en esta noche yo muero para que tú vivas a través de mi vida. Celebro mi funeral. Los pleitos, a las críticas, a las derrotas, a las enfermedades que no tienen poder ni autoridad sobre mi vida. Hoy, Señor, como lo hizo Aarón, te entrego mis hijos, te entrego nuestra iglesia, toda esta congregación. Celebramos en esta noche un funeral al viejo yo, para que tu gloria se desate sobre mi vida con todo tipo de bendiciones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dale un aplauso. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, parece que hay un canto todavía de las damas, de las jovencitas. ¿Ya hay uno, hermana? Oye, no, ya. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a orar. Celebremos. Démosle gracias a Dios. Porque, hermano, a veces se necesitan hacer locuras y actos proféticos para recibir bendiciones. ¿Sabe por qué hice esto, hermano? Y Dios me lo puso. Porque son más las iglesias que se mueren a los deseos carnales que las que viven para Dios hoy en día. Porque si yo no muero para Dios, el diablo siempre me va a matar. Prefiero morir para Dios que morir para Satanás. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Extienda tu mano y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Señor, hoy mi vida, mis hijos, mi familia, mi nación será bendecida, Padre, porque donde una iglesia alumbra, el reino de las tinieblas se va de esa nación. En el nombre de Jesús, Padre, cada día
me darás la fuerza para morir a mis derechos, a mis deseos y a mi voluntad. No me voy a dar por medida, me voy a dar todo, porque el Espíritu Santo está completo en mí, para que el reino de los cielos, yo sea testigo de tu poder, de lo que tú haces con una iglesia que vive en el poder de la resurrección, que le cierra todas las puertas al enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga ricamente.